El tema de hoy, además de la libertad del cine, lo voy a enfocar en la distribución de contenido audiovisual en manos ciudadanas, cómo la tecnología ha cambiado esa dinámica. Y no hay mejor ejemplo, a mi juicio, para comenzar ese tema, que mostrarles este cortometraje que forma parte de una saga de 15 cortos hechos por el director cubano Eduardo del Llano. Y este fue el primero que inauguró esa saga. Y tiene unas características muy interesantes porque fue uno de esos primeros ejemplos de cómo se podía hacer cine en paralelo a las estructuras estatales, cómo se podía difundir y cómo se podía crear una audiencia prácticamente de culto alrededor de un tema, de un personaje y de un director. Este es el primer cortometraje de la saga de Nicanor O'Donnell, que es el protagonista, el personaje que va a recorrer las otras 15 partes de esta secuencia de cortometrajes. Y este es muy simpático. Solamente les voy a decir que además de las claves de humor y las referencias a la realidad cubana, es lo prohibido dentro de lo prohibido, porque narra la historia del día que la policía política llega a casa de Nicanor O'Donnell para instalarle los micrófonos. Y con eso los dejo. Bueno, me alegro que se hayan reído, que hayan comprendido buena parte de la historia. Hay muchos cubanismos y muchas referencias locales, pero creo que es un tema universal. Y por eso se los traje, no solamente porque es uno de los ejemplos más claros de cómo se puede hacer cine independiente en Cuba. Su director, Eduardo del Llano, comenzó teniendo una formación de humorista, fue uno de los integrantes de un grupo que marcó muchísimo la impronta del humor de los años 80 y 90 en Cuba, bajo el nombre de Nos y Otros, y poco a poco fue derivando al cine, comenzó esta saga, este es el primer capítulo, y además, no solamente por el tema de la independencia del cine y de cómo aprovechó Eduardo del Llano las nuevas tecnologías para difundir, para crear, para editar, sino también porque toca ese tema justamente de la vigilancia sobre el ciudadano, de los micrófonos que están por todos lados, de la paranoia que tenemos permanentemente los cubanos sobre quién nos escucha, qué estamos diciendo, cuántos ojos, cuántos oídos indiscretos hay en nuestra vida. Eh, Hay que recordar, volviendo un poco el tiempo atrás, que durante décadas toda la posibilidad de hacer una película, difundir una película fuera como esta de unos escasos 15 minutos o un largometraje, pues pasaba estrictamente por la autorización, la producción y la aceptación del ICAIC. El ICAIC, les recuerdo la anterior conferencia, es el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, que es el brazo estatal, el brazo oficial del cine cubano. Un cortometraje como este de ficción, con esa burla sarcástica a los órganos de la seguridad del Estado y de la policía política cubana, claro está, nunca hubiera pasado los filtros para ser aceptado como proyecto a producirse bajo la sombría del ICAI y mucho menos a difundirse en el circuito de cines nacionales. Eso fue durante décadas. A finales de los 90 empezó a resquebrajarse un poco lo que podemos llamar ese monopolio cinematográfico estatal sobre lo que veíamos, escuchábamos y disfrutábamos los cubanos. Y empezó a romperse por lo que les contaba también anteriormente, que fue la crisis económica, el deterioro de las salas de cine, la llegada de los primeros aparatos reproductores de casetes, los viejos VHS, y allí comenzó un movimiento de consumo privado de audiovisuales y también un grupo de cineastas, de productores, de editores muy insatisfechos porque no podían llevar a vías de hecho sus ideas dentro de Cuba, en tanto no había recursos ni para filmar ni para producir. Así fue hasta que ya entrado este siglo, empezó a llegar la tecnología necesaria para que esa insatisfacción de los cineastas y de los productores pues se canalizara hacia lo que podemos llamar ya un cine independiente. Eduardo del Llano, el director, es uno de los ejemplos más emblemáticos, más de alguna manera que más se nota cuando se mencionan nombres de cineastas independientes.
¿Y cómo lo hizo él? En su caso, bueno, pues reunió a un grupo de gente talentosa, editores, músicos, la persona que canta el tema emblemático de esta saga de Nicanor O'Donnell es incluso un conocido trovador del patio. Y pues reunió amigos. Esto es básicamente, el primer capítulo se hizo a base de amistad y de confianza. Si se dan cuenta, incluso se nota en la factura del cortometraje que se están divirtiendo ellos mismos ahí. Y entonces, bueno, pues filma lo empieza a difundir en primer lugar a través de las plataformas de internet y el corto se viraliza. A mí no me gusta mucho la palabra viralizar porque a veces se utiliza indiscriminadamente, pero creo que en este caso bien que se lo merece. Y empieza a difundirse a través de las memorias flash, de las memorias USB, de mano en mano, de computadora en computadora, de laptop en laptop, y de pronto se convierte en un hit, una sensación de la Cuba de la década pasada. Y entonces se vuelve arrasador como referencia también. Ustedes saben que el cine, uno de los grandes deseos que tiene todo cineasta y todo productor es que su película se convierta en una referencia obligatoria. Esto fue lo que le pasó a este cortometraje. Se hizo tan viral, que hubo un momento en que fue prácticamente para el oficialismo imposible seguir escondiendo la existencia de este tipo de producción. Ahora va por su número 15, la entrega número 15. Incluso algunas de ellas han logrado ser expuestas en muestras de cine independiente, se han intentado colar en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, pero esta siempre queda en la memoria de los cinéfilos y de la audiencia como la que rompió el hielo, ¿no? Y quizás sea una de las más atrevidas porque toca directamente a los órganos de la seguridad del Estado. Hay una frase en Cuba que dice, juega con la cadena, pero no juegues con el mono. Eso significa, puedes criticar lo que está alrededor, puedes señalar a los burócratas, puedes criticar a los funcionarios, puedes emplazar al administrador de un lugar, pero no puedes meterte ni con los líderes, ni con el sistema en sí mismo, y mucho menos con la policía política. Y este es el claro ejemplo de cómo Eduardo del Llano se fue directo a meterse con el mono, sin parar en la cadena, ¿no? Entonces, ya yo diría que a partir de 2007, 2008, el acceso a las tecnologías, la irrupción de las nuevas tecnologías, no solamente hace que los cineastas, los editores, los productores empiecen a tener cada vez más dispositivos para grabar con calidad, para editar en sus propias casas, para incluso pues grabar música y bandas sonoras en los baños de su casa, en estudios improvisados, sino también que esa irrupción de las tecnologías empieza a cambiar la audiencia, empieza a moldear un consumidor de audiovisual muy a la carta, muy a pedido, y genera todo esto un fenómeno que es un fenómeno increíblemente popular en Cuba que se llama el paquete. ¿Qué es el paquete? Voy a tratarlo de explicar bien. El paquete es un compendio de audiovisuales que pesa alrededor de 1 terabyte. 1 terabyte de audiovisuales es una monstruosa cantidad de material que se comercializa cada semana en las redes informales cubanas. Cada semana, de manera ya cuasi institucional dentro de la informalidad, porque está muy bien ordenado y muy bien catalogado, usted puede adquirir en el mercado informal cubano 1 terabyte de audiovisuales, dividido por carpetas. Hay carpetas de reality show, carpetas de documentales, música, videoclip, películas de estreno, películas por saga, películas cubanas. Hay carpetas que tienen libros en PDF y todo eso se compra cada semana. Claro, una parte se compra, pero si yo lo compro y tengo un amigo que él solo quiere copiar una carpeta o no quiere pagar el paquete, pues él lo obtiene gratis. El paquete es hoy probablemente tiene muchísima más audiencia que la televisión nacional cubana. El oficialismo ha perdido muchísima audiencia dada la competencia del paquete. Y el paquete tiene tantas opciones, tantas variantes,
que al final se convierte en una televisión a la carta, porque hay gente que solo ve la carpeta de documentales o solo de películas, otros que les gustan los shows, otros que les gusta la parte de ciencia o salud. Y este tipo de material se difunde básicamente en el paquete. O sea, el paquete ha sido para los directores independientes la sala de cine donde no pueden proyectar o por el deterioro que ya no está o porque la censura nunca los dejaría llegar a la gran pantalla. Todo esto ha cambiado absolutamente la dinámica, producción, consumo de materiales audiovisuales en Cuba hasta el punto que ya hay cortometrajes, videoclips, pequeños filmes que se hacen para el paquete, sabiendo que nunca van a llegar a la televisión, que nunca van a llegar a los cines cubanos, pero que sí pueden estar siendo consumidos por millones de personas. Y yo creo que es de esos primeros que inauguró ese camino que ahora ya nos parece tan normal en Cuba. Uno baja a la esquina, todos los lunes está listo el paquete, lo compra, se lo lleva a casa, lo conecta al televisor o a la laptop, lo mira y ya nos parece algo como un Netflix cubano, ¿no? Bueno, es nuestro. Pero lo cierto es que cuando apareció el primer corto de Eduardo del Llano, era prácticamente los primeros pasos de lo que se ha convertido en todo un sistema audiovisual para nosotros. Claro está, ustedes que son cineastas se preguntarán, bueno, ¿y el copyright y el derecho de autor? A nosotros nos dicen los piratas del Caribe. Todo es pirateado. Absolutamente todo está pirateado. Pero además la televisión oficial también piratea. La televisión oficial se nutre, sobre todo los espacios cinematográficos, de saquear la obra de cineastas de todo el mundo sin pedir permiso ni nada por el estilo. Así que de alguna manera el paquete ha copiado esa desfachatez, esa de, bueno, si la televisión nacional y oficial se roba los materiales, también lo hacen ellos. Y es increíble la inmediatez en que sale un material y que la población cubana lo está consumiendo. Yo vi la película El Irlandés prácticamente menos de una semana después que salió en los cines. Nosotros estamos ya prácticamente sincronizados con el planeta. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo es posible? ¿Sí? Gracias especialmente a esta difusión de mano en mano, a estos mecanismos informales, porque nosotros somos un pueblo acostumbrado a la informalidad, al mercado negro. Tenemos 60 años de entrenamiento en sumergirnos para buscar todo lo que está prohibido, censurado y racionado. Con la misma habilidad que buscamos leche, huevos, carne en el mercado negro, buscamos información y consumo audiovisual. Entonces esa mezcla de una gran sagacidad para moverse entre los entresijos de lo prohibido, de lo que es difícil de tener, unido a una gran necesidad de ver, de saber, a un gran apetito de conocer y de consumir materiales de este tipo, unido pues han generado este fenómeno extraordinario que es el paquete y que es hoy por hoy el gran canal de consumo audiovisual en Cuba, mucho más que las salas de cine, mucho más que la televisión, mucho más que cualquier otra plataforma. Los invito cuando tengan un tiempo, que quieran acercarse más a algunos de los cortos de esta saga, son 15, hay algunos muy, muy simpáticos. A mí este es uno de los que más me gusta, pero sí, se van a divertir mucho. Se los recomiendo. Recuerden, se llama la saga de Nicanor O'Donnell. Agradezco mucho que nos estés acompañando el día de hoy. Algo que me llama mucho la atención de lo que había estado viendo acerca de esta producción en particular es también el presupuesto con el que se llevó a cabo el proyecto, que básicamente fue una colaboración, y también sé que en redes sociales es algo que se está difundiendo de manera bastante positiva, pero también me llama la atención, por ejemplo, los nuevos cineastas, tomando en cuenta que estamos hablando de las nuevas tecnologías, estamos hablando de la nueva manera de distribución. ¿Cómo ves tú a los nuevos cineastas? ¿Dirías que él es de los nuevos cineastas que están emergiendo ahorita? ¿Es alguien que ya viene haciendo esto desde antes? ¿Hay nuevos cineastas en Cuba? Sí, yo diría que Eduardo del Llano es de entre los nuevos, de los primeros.
Después, pues tenemos nombres mucho más jóvenes, por ejemplo, Carlos Lechuga, Jimmy Ramírez. Hay una gama muy amplia de jóvenes cineastas, pero a Eduardo del Llano le tocó, como quien dice, abrir monte, crear camino, desbrozar esa primera maleza donde muchos no sabían cómo hacer. Reitero, esto fue prácticamente un proyecto entre amigos, se juntaron, unieron dinero, cada uno se repartió responsabilidades, pero después, claro, esos métodos se han ido mejorando, se ha echado mano, por ejemplo, de las campañas de crowdfunding, se ha involucrado a gente del empresariado o de los pequeños negocios locales también para que aporten, si no es monetariamente, por lo menos en locación, en meriendas, durante la filmación. Y poco a poco se ha ido engrasando algo muy interesante. Cada uno lo hace a su manera, claro está, a veces con métodos más legales, otras veces tras bambalinas, porque en Cuba es un país donde muchas cosas están prohibidas. Entonces, no está claramente permitido que alguien haga un crowdfunding en una plataforma extranjera, reúna dinero y haga una película. Eso no es que esté aceptado. Pero claro, para el gobierno cada vez es más difícil impedir que eso se haga. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, recuerdo recientemente un cineasta cubano joven que decidió hacer una película bajo el nombre de Agosto en homenaje a un hecho de la historia nacional muy poco contado cinematográficamente, aunque era muy impresionante desde el punto de vista del cine, que fue la explosión social del 5 de agosto de 1994, conocida internacionalmente y popularmente en Cuba como el Maleconazo, porque ocurrió en la zona del Malecón y que dio paso posteriormente a la tristemente célebre crisis de los balseros, donde decenas de miles de cubanos escaparon en balsas precarias. Entonces esas imágenes tan duras emocionalmente, pero tan bellas cinematográficamente, no estaban casi contadas. Este joven decidió poner eso en el lenguaje del cine y hizo un crowdfunding. Entonces era muy interesante porque hubo gente que aportó porque apostaba por el cineasta, porque le gustaba la historia, pero gente también que estuvo tan involucrada con ese maleconazo que decía, esto hay que contarlo, esto hay que decirlo. Y entonces él lo hizo muy bonito porque los contribuyentes que dieron más recursos pues tenían la posibilidad incluso de nombrar un pequeño bote, una pequeña balsa de las precarias de estas que iban a salir en la película. Te digo este ejemplo porque yo creo que es de lo más sofisticado que se ha logrado hacer para reunir dinero. Lo otro es pasar el sombrero, invitar a los amigos, vender productos, pero han tratado, Eduardo del Llano y los jóvenes cineastas que ahora están produciendo, lo que sí han tratado es de evitar los recursos estatales. Porque cuando recibes recursos, dinero, apoyo estatal, pues claro está, ya vienen una serie de considerandos, de revisiones, de vistos buenos, que normalmente terminan en las tijeras de la censura.